Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Nuevos días. 3 años después, en la nueva zona de desarrollo. Kyoko Yatsusaki caminaba por la calle principal, admirando el paisaje urbano recién estrenado con una expresión de profunda nostalgia. Vaya, cómo cambian las cosas con el tiempo, murmuró para sí misma. Lo que antes se conocía como un área de reurbanización, repleta de ruinas abandonadas y habitada por delincuentes, ha cambiado por completo. Hoy en día, edificios ordenados se alinean a lo largo de las calles, y la escena de turistas y estudiantes paseando tranquilamente hace que sea imposible imaginar la antigua ciudad manchada de sangre y violencia. Kyoko, quien proviene de Rewolf pero trabaja como profesora en Seidokan, tiene una carrera atípica. Como era de esperar. Su tiempo como estudiante fue tumultuoso. El equipo femenino que lideraba Kyoko también gozó de gran fama en esta zona de reurbanización en aquel entonces. Sin embargo, bueno, quitando la nostalgia, supongo que es algo bueno después de todo. Aunque no está completamente libre de cierta melancolía, Kyoko ahora es en cierto sentido una educadora. La mejora en la seguridad pública es algo para alegrarse. Originalmente, la zona de reurbanización quedó devastada por un incidente terrorista conocido como el Crepúsculo Esmeralda. Después, durante la fase de recuperación, se convirtió gradualmente en un refugio para estudiantes problemáticos de Rewolf y diversas academias que habían abandonado sus estudios. Con el tiempo, surgió un barrio de placeres clandestinos en una esquina de la zona, financiado por la mafia y pandillas que empezaron a extender su influencia. Estos grupos criminales establecieron relaciones de intereses mutuos con las élites urbanas, hasta que finalmente nadie se atrevía a intervenir. El catalizador que desencadenó esta transformación fue, sin duda, el incidente llamado la Hora Dorada, ocurrido hace 3 años. La necesidad urgente de disipar la sombra oscura del acto terrorista llevó al Consejo Municipal, aprovechando la reconstrucción de los importantes daños sufridos en instalaciones portuarias y en el transporte público, a promover la revitalización, reurbanización, del área de desarrollo nuevamente. Aunque a simple vista parecía una broma, se convirtió en un nuevo punto focal para los negocios. Por supuesto, las organizaciones ilegales que controlaban el área de reurbanización no estaban dispuestas a aceptarlo y mostraron una resistencia absoluta. Parecían menospreciar la situación. A pesar de los intentos previos de cambiar la situación del área de reurbanización, nunca habían tenido éxito hasta ahora. Sin embargo, esta vez las circunstancias eran diferentes. La razón fue que Rewolf, que debería haber sido el mayor beneficiario de la reurbanización, se puso del lado de la misma. Se dice que todo comenzó con una frase particular del presidente del Consejo Estudiantil de Rewolf. En ese entonces, ocupando temporalmente el cargo de presidente en ausencia de Dirk Belbane, quien estaba desaparecido, estaba Keroune Kasimaru. En una entrevista pública sobre este asunto, ella respondió de la siguiente manera. Bueno, creo que sería mejor eliminar los lugares peligrosos, ¿no? Creo que está bien, la reurbanización. Dicho así, suena como una declaración completamente despreocupada. Parece que Keroune hizo ese comentario siguiendo sus propios sentimientos sin considerar en absoluto su posición. De hecho, Keroune era simplemente una figura decorativa como presidenta del Consejo Estudiantil, con escasas habilidades políticas. Estaba completamente desconectada de las intenciones de Solneige. Nadie tenía expectativas hacia ella ni creía que pudiera hacer algo. Aunque la nominación para presidente del Consejo Estudiantil de Rewolf ocupaba el primer lugar en la jerarquía, Ophilie, quien tenía derecho a ese puesto, estaba hospitalizada en ese momento, dejando un vacío de poder. Como una figura impotente que pronto sería reemplazada, ¿quién prestaría atención a ella? Por lo tanto, Keroune pudo hacer ese tipo de declaración sin reservas ni temores. Con el compromiso obtenido de la mayor barrera, el Consejo Municipal tomó medidas con todo el poder de la Fuerza de Seguridad Estelar para tomar el control total del área de reurbanización. Así, el paraíso de los malhechores llegó a su fin. Además, durante este periodo, el jefe de la mafia que más resistió,
Rudolfo Soppo de Omonero, fue capturado después de una intensa batalla por Haruka Amahiri, y sus acciones han estado haciendo eco en las noticias desde entonces. Ah, aquí está. Kyoko se detuvo frente a un pequeño café en una esquina de la calle principal. La pared que daba a la calle estaba completamente acristalada, creando una sensación de apertura, mientras que la puerta, en contraste, era de metal elegante y pesado. Bienvenido. Oh. Yatsusaki-sensei. Al abrir la puerta, Kyoko fue recibida por un hombre corpulento con barba tras el mostrador, quien frunció notablemente el ceño al verla. Saludos, Lester McFly. Gracias por venir a la inauguración de la tienda. Ah, bueno, eso, gracias. No te queda bien esa barba que te has dejado. Diciendo eso, Kyoko se sentó en la silla frente a Lester. Observó alrededor del local, notando que, aunque era pequeño, los asientos estaban dispuestos con suficiente espacio entre ellos, lo que daba una sensación de amplitud. La decoración y los muebles también parecían estar en armonía, algo que Kyoko, aunque no era experta, pudo notar fácilmente. Vaya, tienes un buen sentido del estilo. Todo fue elegido por él. Ya lo imaginaba, dijo Kyoko riendo a carcajadas mientras se apoyaba en el mostrador con el mentón en las manos. Por cierto, las hermanas Cerseis, ¿verdad? Escuché que también abrieron una tienda por aquí. Parece que sí. Parece que tienen bastante buena reputación. Yo no sé mucho al respecto, respondió Lester con una expresión poco interesada, mientras se sonaba la nariz. Parecía que le molestaba el elogiarlas sinceramente, quizás debido a su historia con ellas. Parece ser un pequeño restaurante que sirve cocina nacional, pero el rumor de su reputación llegó incluso a los oídos de Kyoko, que no estaba particularmente interesada. Se decía que era barato, sabroso y tenía un ambiente hogareño. Bueno, la forma en que Irene Erceais hace el servicio al cliente es bastante entretenida, supongo, comentó Kyoko con una sonrisa irónica. El restaurante dirigido por las hermanas parece ser operado con la hermana menor manejando la cocina, mientras que la hermana mayor, conocida por su infamia, parece estar sirviendo en un delantal. Ciertamente, Kyoko sentía curiosidad por verlo con sus propios ojos. Vaya, ¿qué pasa? Aunque decías que no sabías nada, ¿acaso ya has ido alguna vez? Bueno, eso es porque, por obligación y cosas así. Además, tú tampoco tienes la apariencia adecuada para el servicio al cliente, ¿verdad? Gur. Parecía que Lester era consciente de ello también. Sus palabras atascadas y su gran tamaño parecían encogerse ligeramente mientras dejaba caer los hombros con un aire de desánimo. Kyoko sonrió irónicamente ante la respuesta de Lester y luego adoptó una expresión un poco más seria. Pero dime, ¿no tienes ningún arrepentimiento al respecto? Aún tenías la calificación para participar en el Festival Estelar de GRYPS. Si hubieras continuado hacia la universidad, podrías haber hecho mucho más. Bueno, supongo que ese era mi límite. ¿Llamar ese límite al quinto lugar en la jerarquía? Eso. Esa idiota de Jules. Hasta entonces, Lester había estado mostrando claramente su descontento, pero ahora dejó salir su ira. Golpeando con furia el mostrador. Las tazas perfectamente alineadas en el borde del mostrador resonaron. Todas juntas con un sonido discordante. Durante su tiempo en Seidokan, Lester logró vencer a Jules en su última pelea oficial de clasificación, alcanzando la hazaña del Gran Slam. Naturalmente, fue un tema de gran conversación, pero parece que Lester aún no está completamente satisfecho con esa victoria. No es como si Jules se hubiera dejado ganar. Una victoria es una victoria, deberías estar orgulloso. Entiendo, respondió Lester con una expresión sombría, desviando la mirada como si quisiera escapar. ¿Qué tal? Parece muy animado aquí, dijo una mujer de largo cabello negro que apareció desde el fondo del local. Tenía una presencia languideciente y un encanto seductor, pero al mismo tiempo emanaba cierta melancolía. Yo, Melissa. Oh, Kyoko. ¿Viniste? Melissa Strauch, ahora Melissa McFly después de casarse con un estudiante, fue una vez miembro del equipo Illich, el único equipo en la historia de Rewolf en ganar el Festival Estelar de GRYPS. Ella es amiga cercana de Kyoko. Claro, solo vine a saludar. Después de todo, mi amiga se convirtió en madre. En sus brazos, el adorable bebé dormía tranquilamente, respirando suavemente. Oh, realmente tiene la cara linda de Melissa. Es adorable.
aunque también es mi hijo, murmuró Lester con una expresión aún más sombría. Sin embargo, cuando Melissa le entregó a su hijo, rápidamente se relajó y su rostro se suavizó. Kyoko, lo de siempre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Melissa se puso el delantal y comenzó a moler granos de café. Anteriormente, Melissa tenía una cafetería en el distrito de entretenimiento. En aquel entonces, Kyoko solía frecuentar el lugar, y parece que Melissa recordaba sus preferencias de aquellos días. Incluso en esta nueva tienda, Melissa era la gerente, mientras que Lester seguía siendo simplemente un empleado. Entonces, volviendo al tema, también recibiste la invitación de Jules, ¿verdad? Bueno, sí, técnicamente. Lester, actuando como un padre novato, aún mostraba cierta timidez al sostener al bebé. ¿Vas a ir? Ni lo sueñes. Acabamos de abrir la tienda, no puedo simplemente largarme a Lieseltania. Yo te dije que no te preocupes y vayas. No es que tengas mucho trabajo importante aquí de todos modos. ¡Puah! Ante las ácidas palabras de Melissa que resonaron a sus espaldas, una vez más los anchos hombros de Lester cayeron pesadamente. Aunque la lengua de Melissa era sin duda afilada, sus críticas estaban reservadas para aquellos cercanos a ella, y ciertamente no era necesario destacarlo. Sí, aquí tienes, dijo Melissa mientras ofrecía la taza. Un aroma rico y aromático se elevó desde la taza, acariciando la nariz de Kyoko. Disfrutando el sabor mientras lo llevaba a la boca, notó que tenía un ligero amargor y un fuerte sabor ácido. Era exactamente el mismo sabor que solía gustarle a Kyoko en el pasado. Sí, está delicioso. Con esto, podría atraer más clientes, pero parece que solo estamos nosotros aquí, comentó mientras escaneaba el interior vacío del café, excepto por Kyoko. El día de hoy parece estar tranquilo. Normalmente no estamos tan vacíos aquí. Sí, tienes razón. Hoy todos probablemente están reunidos en el lugar del evento o en las pantallas grandes en las esquinas de la ciudad. Por cierto, ¿no debería, Sensa, estar en el lugar del evento también? Ah, no es como si estuviera a cargo de ellos de todos modos. Bueno, durante el Festival Estelar GRYPS, les di algo de orientación para las competencias en equipo. En ese momento, la puerta se abrió y entró rodando un estudiante algo regordete. Vaya, hace frío, hace frío. Lester, lo de siempre, por favor. Oh, espera, qué sorpresa. ¿Yatsusaki-sensei? Ah, Randy Hook, ¿verdad? Respondió Kyoko, reconociendo a uno de los antiguos amigos de Lester que parecía seguir en contacto con él. Pero bueno, ¿qué les pasa a mis queridos alumnos que apenas me ven y ya están gritando? Claro, eso prueba que Kyoko siempre ha sido ese tipo de maestra, ¿no? La lengua afilada de Melissa ahora estaba dirigida directamente hacia Kyoko. Lester y Randy asentían repetidamente con expresiones de agradecimiento por haberlo mencionado. Domus Sirius, sala de observación especial de la Academia Seidoukan. Así que ese sería el informe relacionado con el emoticono cara sacando lengua, eso sería todo. Cuando Ichiro lo mencionó, su maestra, Claudia Enfield, sonrió gentilmente y cruzó sus largas piernas. Gracias por tu arduo trabajo, Yabuki-kun. Parece que el compromiso entre Ernest y Diana está prácticamente decidido. En ese caso, es seguro decir que los partidarios de la Gen Estelar predominarán. Considerando el futuro, sería mejor discutir pronto con Elliot-kun. ¿Deberíamos contar con Leticia para eso? Claudia se apoyó en la barbilla y bajó la mirada como perdida en sus pensamientos. Desde que Claudia había ingresado a la Universidad de la Academia Seidoukan, había madurado considerablemente. Aunque había adquirido un aire más adulto, aún conservaba esa suavidad que la hacía parecer, para los nuevos estudiantes que no conocían su verdadera naturaleza, la hermana mayor ideal. Su popularidad era alta entre estudiantes de ambos sexos, y eso no sorprendía. Sin embargo, su astucia parecía haberse perfeccionado aún más, al punto de que para Ichiro, parecía más bien la encarnación de un demonio o un espíritu maligno. A pesar de todo, desde aquel entonces había demostrado una capacidad incuestionable como presidenta del Consejo Estudiantil, manejando firmemente su mandato. Este largo periodo en el poder era el primero en la historia de la Academia Seidoukan, siendo una excepción incluso entre otras academias, comparable quizás solo al legendario Banyu Tenra de Gielón. Lo que es más, la actual Claudia desempeña roles triples, como estudiante,
como presidenta del consejo estudiantil y además como secretaria de Isabella, su madre. Es una situación de triple carga, no de doble. Además, Claudia ahora dedica más tiempo a analizar los movimientos de los conglomerados empresariales integrados por encima de la situación interna de Asterisk y las 6 academias. Está ampliando su horizonte. Probablemente, está contemplando lo que sucederá después de graduarse y avanzar hacia los conglomerados integradas. Entonces, el trabajo delegado a Isiro ahora es considerablemente más difícil que antes, y sinceramente, preferiría que le dejaran un respiro. Bueno, entonces, ¿cuál es la próxima tarea? Presidente, ¿no crees que Sin Mikajevosy también está en apuros? He escuchado que últimamente hay escasez de personal debido a la falta de buenos reclutas. En la actualidad, Eisiro no solo actúa como agente de Kajevosy, sino que su papel parece estar más orientado hacia el de espía personal de Claudia. El trabajo de husmear alrededor del conglomerado corporativo era demasiado exigente, y realmente quería tomar un respiro con una tarea un poco más ligera. No tienes que preocuparte por eso. En la situación actual, las habilidades de Silas Norman son muy adecuadas. Además, está bastante entusiasmado porque pronto habrá liquidado todas sus deudas. GNN. Con la desaparición del área de reurbanización, también hubo grandes cambios en la sociedad subterránea de Asterisk. Específicamente, el peso de las operaciones de inteligencia aumentó, disminuyendo los enfrentamientos directos entre agentes. Esto condujo a una disminución en la influencia de facciones beligerantes como la organización Black Cat y los seguidores de Gaisi, mientras que Sinodomias y Benetnas, expertos en operaciones de inteligencia, comenzaron a predominar. La habilidad de Silas es la manipulación de marionetas, lo que le permite recoger información a través de ellas, haciéndolo particularmente adecuado para la era actual. Bueno, si realmente lo detestas tanto, también lo consideraré. Pero, ¿no crees que la tarea que te estoy pidiendo tiene su recompensa? Con los deberes actuales de Kajevosy, probablemente te aburrirías rápidamente, ¿no crees? Eso. Eisiro se quedó sin palabras. El lema de Eisiro es vivir ligero. No tolera ser atado por nada ni nadie, pero al mismo tiempo, desea observar cosas interesantes de cerca tanto como sea posible. Eisiro sabe lo difícil que es conciliar estas dos cosas. En ese sentido, Claudia entendía bien la naturaleza y el manejo de Eisiro. Quizás incluso mejor que Eisiro mismo. Sin embargo, ciertamente deberías tomarte un descanso, ¿no es así? También querrás tiempo con tu novia. Al ver a Eisiro petrificado, Claudia sonrió maliciosamente. El expresidente del club de periódico, ahora es reportero en ABC, ¿verdad? Un romance que comienza con un encuentro casual, ¿no es romántico? ¿Por qué sacas eso a colación? Cierto es que hace poco, Eisiro se reencontró por casualidad con el expresidente del club en la escena de un incidente. Sin embargo, eso debería ser algo que solo ellos dos saben. No ha cometido ningún error que los secuaces de Kajevosy hayan podido descubrir. Mi única fuente de información no es solo Yabuki-kun, dijo Claudia con una sonrisa perfecta. Eisiro estaba convencido. En un futuro no muy lejano, Claudia sin duda ascendería hasta las altas esferas de los conglomerados integrados. En ese momento, un espacio holográfico se desplegó entre ellos, anunciando la llegada de un visitante. ¿Ya es esa hora? Claudia abrió la puerta y apareció una joven con el cabello verde atado corto. Gracias por invitarme, presidente. Con un tono lleno de energía desde el primer momento. Esa chica, que parecía una representación perfecta de inocencia y vivacidad, sin embargo, carecía de cualquier rastro de vulgaridad. Bienvenida, Flora-san. Sí. Flora Clem. Anteriormente una doncella enviada desde el Palacio Real de Lieseltania por el hermano mayor de Jules a Asterisk, y también víctima del secuestro perpetrado por Gato. En aquel entonces aún era lo suficientemente joven como para ser considerada una doncella, pero desde entonces ha crecido considerablemente en altura, y su figura ágil y tonificada revela un entrenamiento riguroso. Ella se había matriculado en la escuela secundaria de la Academia Seidoukan como estudiante de primer año esta primavera. ¿Invitaste a Flora-chan, presidente? ¿Por qué otra vez a Flora-chan? Por supuesto, para que pueda ver el partido desde el mejor asiento posible. Cuando Claudia ofreció una silla, Flora hizo una reverencia y se sentó con una postura adecuada. Ella, Hakim, es la prometedora novata en quien reposa el futuro de Seidoukan.
Asegúrate de grabar cada momento en tu mente sin dejar nada atrás. Voy a hacer lo mejor que pueda. Flora apretó sus manos pequeñas y miró fijamente el escenario aún vacío. Aunque faltaba un poco para que comenzara el partido, parecía tener una naturaleza sincera. Parece que realmente está emocionada. Por supuesto. Después de todo, ella es la primera usuaria de la espada mágica del horno negro desde Hayato. Desde que ingresó a la escuela, Flora, quien rápidamente se clasificó en el ranking, atrajo la atención con su elegante estilo de espada al estilo Gallardworth. Sin embargo, lo que más sorprendió a los que la rodeaban fue que fuera elegida como usuaria de la espada mágica del horno negro. Desde que Hayato se graduó, muchos estudiantes han intentado convertirse en el nuevo usuario de la espada mágica del horno negro, pero el exigente armamento puro estelar nunca lo permitió. Ninguno de ellos tuvo éxito hasta que Flora tomó las riendas. Sin embargo, con Flora, tú todavía no has logrado dominarla por completo. Flora bajó los hombros con desánimo, pero era comprensible. Incluso Hayato Amahiri, el legendario portador anterior, había tardado casi 3 años en dominar por completo la espada mágica del horno negro. Además, el precio de usar la espada era una gran cantidad de energía estelar. Era difícil mantenerla activada durante largos periodos, incluso para alguien con el poder estelar excepcional de Hayato. Flora parecía tener un nivel de poder estelar por encima del promedio, pero no se podía comparar con Hayato. Por eso, Flora solo activaba la espada mágica del horno negro en momentos críticos y luego la guardaba. Amahiri-sama realmente era increíble. Me doy cuenta de eso ahora más que nunca, murmuró Flora con cierta resignación. Eiichiro no pasó por alto la expresión momentánea de Claudia, que parecía un poco orgulloso ante las palabras susurradas por Flora. Al menos todavía conserva ese encanto. ¿Qué pasa, Yabuki-kun? No, nada. Eiichiro apartó la mirada rápidamente de la sonrisa dominante de Claudia, como si ella hubiera leído sus pensamientos internos. Por cierto, ustedes dos recibieron la invitación de la princesa, ¿verdad? ¿Podrán asistir? Flora juntó las manos como si acabara de recordarlo, mirando tanto a Claudia como a Eiichiro. Sí, por supuesto. Además, hace tiempo que no veo a Jules en persona. Si no tengo trabajo, definitivamente iré. ¿Verdad, presidente? Al escuchar esto, Eiichiro miró de reojo a Claudia, quien dejó escapar un suspiro exagerado como si no tuviera otra opción. Entiendo. Durante ese periodo, me aseguraré de no asignarte trabajo, Yabuki-kun. Perfecto. Ahora sí puedo asegurarme unas vacaciones seguras. En esta industria, nunca se sabe cuándo te pueden aplastar con trabajo, así que los días libres son realmente valiosos. Solo falta la respuesta de Amahiri-sama. Después de todo, no hay forma de enviarle una invitación. Es probable, pero, ¿Hayato también está al tanto? Sí, está bien. Parece que la princesa habló con él hace un tiempo cuando lograron contactarlo en su dispositivo móvil. Entonces no debería haber problema. Hayato no es del tipo que ignoraría una invitación así. Cuando tenga la próxima oportunidad de contactarlo, le preguntaré. Gracias. Flora dijo con una sonrisa radiante mientras inclinaba la cabeza. Parece que está a punto de comenzar. Anunció la voz del comentarista, avivando aún más el entusiasmo de la audiencia en las gradas. Flora se inclinó hacia adelante con una expresión seria, mientras Claudia estrechaba los ojos con determinación. Una voz especialmente fuerte de Maiko Uenashi resonó por todo el lugar. Ahora, finalmente ha llegado el momento de la final del Festival Estelar del Rey Dragón de este año. ¿Quién será el que marque un nuevo capítulo en la historia? Avanzando solo por el oscuro pasillo que conduce al escenario. La primera vez que caminó aquí fue con otra persona. La siguiente vez fue con todos. Después de varios años, ahora. Kirin Todo camina sola, haciendo resonar el sonido de sus pasos. Decir que no se siente sola sería una mentira. La sensación de vulnerabilidad tampoco se puede negar. No importa cuánto crezca, no importa cuánto se fortalezca, Kirin Todo siempre será simplemente Kirin Todo. Pero Kirin cree que está bien así. Siempre y cuando pueda ser fiel a sí misma y alguien, en algún lugar, pueda verlo así, eso es suficiente. Pasa por la puerta de entrada y se detiene para tomar una respiración profunda. Y luego, corriendo a través del puente de un solo tramo, salta directamente al escenario.
la audiencia estalla en aplausos. Ahora, su largo cabello plateado fluye libremente por su espalda, brillando y ondeando. Entrando con estilo desde la puerta este es el número 1 en el ranking de la Academia Seidokan. En la temporada anterior, alcanzó los cuartos de final en el Festival Estelar del Fénix, y logró la victoria junto a la Bruja de las Llamas Florales, Julis Alexia von Riesfeld, en el Festival Estelar de GRYPS. Es el sexto santo de la espada. Conocida como la mejor espadachina en la historia de Asterisk, la jugadora, Sippu Jinrai, Kirin Toudo, estaba en plena forma. Aunque había sufrido algunas lesiones menores hasta ahora, no había ninguna herida que le impidiera moverse. Aún así, Kirin Toudo no sentía ni una pizca de confianza en que podría vencer a su próximo oponente. Su nombre era, la tercera generación de Banyu Tenra, Fan Xinglow. Una fuerza abrumadora que enfría el corazón de Kirin hasta la médula. Su nombre era, la tercera generación de Banyu Tenra, Fan Xinglow. Y desde la puerta oeste, la número 1 en el ranking de la séptima Academia Hielon. Heredera del nombre del legendario Banyu Tenra, una chica que ha sido elogiada por su poder absoluto. Aunque se dice que posee una fuerza tan impresionante, es raro que alguien llegue a participar en el Festival Estelar del Rey Dragón, debido a las restricciones de edad. Fan Xinglow ha demostrado ser la cima de Hielon, dominando todos los encuentros hasta ahora y demostrando que los rumores sobre ella eran ciertos. Silenciosamente, Fan Xinglow descendió del puente y al ver a Kirin, sonrió satisfecha. Bien, muy bien. Te has preparado bien. Es lo que debe ser. La última vez que Kirin había visto a Fan Xinglow fue hace 3 años, justo después del último Festival Estelar del Rey Dragón. Fue durante la recepción posterior. En esos 3 años, Fan Xinglow había crecido hasta convertirse en una joven impresionantemente hermosa. Por supuesto, Kirin había seguido todas sus peleas hasta ahora, por lo que no era la primera vez que veía su apariencia, pero verla tan de cerca de nuevo revelaba las diferencias con claridad. Ella era pequeña y delicada, no muy alta en estatura, pero con extremidades esbeltas que aún estaban en desarrollo y bien tonificadas. Su peinado recordaba las alas de una mariposa, que parecía no haber cambiado mucho desde la última vez, aunque el resto de su cabello estaba cortado más corto y uniforme. Tu enfrentamiento 1-1 con Eketsuki Sui en las semifinales del Festival Estelar de GRYPS, así como el duelo que tuviste con Eketsuki Sui hace medio año, ambos fueron magníficos combates. En el duelo, no pude igualar su fuerza. Según lo acordado previamente, Kirin había aceptado una revancha contra Wu Xiaofei, conocido como Señor de la Guerra Estelar, hace unos 6 meses, y fue derrotado por poco margen. Ho ho ho. Eketsuki Sui ha mejorado considerablemente también, ¿verdad? Pero, si hubieras desenfundado tu arma puramente estelar del cinturón, el resultado habría sido diferente. Eso. Cierto, Kirin no sacó Fudaraku. Más bien, no lo hizo. Eso fue porque había estado esperando este día, hoy. Está bien, no escuché que te dejaras llevar, según Eketsuki Sui. No hay razón para ello. Aunque parecía bastante insatisfecho. En ese momento, Fan Xinglow recordó algo y empezó a reír suavemente, sacudiendo los hombros como si recordara algo gracioso. Esa Eketsuki Sui se ha marchado de nuevo de Hielon para un viaje de entrenamiento. Así que no puedo decir que haya ganado realmente. Gracias a eso, Ufeng y Cecily están en un gran alboroto. Con las gemelas también siendo reclutados por la sede central de Hielon ahora, parece que no tienen suficientes instructores. Entonces Akatsuki-san se ha tomado otra vez un descanso. Era la primera vez que Kirin escuchaba sobre esto. Y más aún, si esto tuviera algo que ver con ella, se sentiría incómoda al respecto. No te preocupes por eso. Más bien, es una tendencia positiva. Ya sabes, dicen que debes dejar que los niños lindos viajen. ¿Y hacia dónde sería su viaje de entrenamiento? No lo sé. ¿Quién sabe? Tal vez se encuentre con Murakumo en algún lugar. Entiendo, eso podría ser posible. Kirin imaginó esa escena y sonrió suavemente. Bueno, dado que anuncié mi participación en este Festival Estelar del Rey Dragón, es cierto que no sacaste tu arma pura estelar durante el duelo con Eketsuki Sui. ¿Verdad? Sí, así es.
había decidido reservar su participación en el último Festival Estelar para este Festival Estelar del Rey Dragón. Con la participación de Banju Tenra, sin duda se encontrarían en algún momento. Por eso, Claudia le había prohibido usar Fudaraku. Cucu, eso me alegra. Pero que el sexta generación del Santo de la Espada me tenga tan vigilado es algo sorprendente. No es necesario ocultar nada. Sé bien cuánto poder tiene Banju Tenra, ya que ha tenido encuentros reales con la Academia Seidokan. Oh, ya veo, ya veo. Es sobre Jules, ¿verdad? Realmente, ella es alguien que valora mucho las obligaciones sociales. Incluso el otro día, se tomó la molestia de enviarme una invitación personalmente. Justo cuando Singlow estaba a punto de decir esto, el sonido de la señal anunció la hora de inicio del partido. Ah, no debería distraerme con charlas inútiles. En este lugar, solo se usan puños y filos para hablar, ¿verdad, Sipu Jinrai? Sí. Asintiendo hacia Singlow, que mostraba una sonrisa desafiante, me dirigí hacia mi posición de inicio. Me di cuenta de que mi cuerpo se sentía más ligero que antes. Tal vez, la conversación reciente fue la manera de Singlow de preocuparse por mí. Aunque incluso si fuera así, probablemente no sería por el bien de Kirin. Presumiblemente, para disfrutar al máximo de este partido, entonces, respondamos a eso. Final del Festival Estelar del Rey Dragón, comienza el combate. Kirin, al comenzar el combate, desató la energía de su técnica, Fudaraku. Chisporroteando, los relámpagos púrpuras destellan, quemando el aire circundante. Intento sacar la hoja con fuerza, pero es como si un enorme dragón estuviera rugiendo en mis manos, debo morderme los dientes para contenerlo, o parece que pronto se descontrolará por completo. Eso tiene sentido. Fudaraku es un armamento puro estelar de estilo japonés que almacena el poder espiritual manteniendo la hoja en la vaina. Cuanto más se acumula, más difícil es controlarlo. Se dice que acumularlo durante un mes es comparable a las 4 espadas mágicas, y una vez, durante la Hora Dorada, usando esa acumulación de 4 meses de poder espiritual, superé al Santo Grial en un enfrentamiento con Percival Gardner. Actualmente, la energía espiritual almacenada en este Fudaraku equivale a aproximadamente un año. Aún así, Kirin debería ser capaz de controlar esto ahora. ¡Ah! Con un movimiento rápido y una llama de determinación, desenvainé mi espada, y en ese instante un vendaval se levantó, atravesando el escenario. Kufu. Kufufufufufu. Es magnífico. ¡Qué imponente! ¡Qué presencia tan dominante! Muy bien, ya no puedo contenerme más. Venid, que comience. Con las mejillas teñidas de alegría, Singlow dijo eso y luego hizo crujir los huesos de sus dedos con ambas manos, cuando de repente se ha ido, no, está detrás. El movimiento a una velocidad que ni siquiera el ojo que todo lo ve de Kirin puede capturar, es imposible, incluso si es Banju Tenra. Entonces, probablemente sea algún tipo de teletransportación. Kirin saltó rápidamente hacia adelante, retorciendo su cuerpo en el aire mientras desenvainaba a Fudaraku en un destello. Ju. ¿Puedes responder a la técnica de reducción de distancia en la primera vista? En un instante, la patada de Singlow apareció detrás de Kirin y surcó el aire, mientras el corte de Fudaraku cruzaba para atacar a Singlow. Sin embargo, Singlow evitó el ataque al mismo tiempo que lo lanzaba. Es un nivel de habilidad física increíble. Singlow, que había aterrizado directamente en el espacio personal de Kirin, lanzó un golpe con la palma derecha, y Kirin lo bloqueó con Fudaraku. Aunque no es la espada mágica del horno negro, el actual Fudaraku debería tener el filo suficiente para cortar cualquier cosa. Si se golpea con la mano desnuda, naturalmente el atacante debería resultar herido, pero Singlow desvió la hoja con un leve giro de la muñeca y, en su lugar, lanzó un puñetazo con la mano izquierda. Kirin giró a la derecha, creando un pequeño espacio mientras cortaba hacia abajo con Fudaraku, pero el corte fue superficial. Aunque logró cortar la manga del uniforme de Singlow, a cambio, el codazo de Singlow golpeó fuertemente el plexo solar de Kirin. NGH. Aunque fue lanzada hacia atrás, la punta de Fudaraku cortó superficialmente el brazo de Singlow. Además, Kirin escupió flema sanguinolenta mientras lanzaba otro golpe. MMM. El corte, realizado con fuerza desde la cintura,
dividió el aire del escenario en una línea recta. Aunque Singlou se agachó para esquivarlo, un mechón de su cabello, recogido como alas de mariposa, cayó al suelo. Lo haces bien. Este formidable destello de espada, eres sin duda el espadachín incomparable de nuestra era. Si es así. El espacio alrededor de Singlou se distorsionó, y desde el vacío aparecieron tres tipos de vellas: Dokoso, vella de una punta; Sankoso, vella de 3 puntas; y Gokoso, vella de 5 puntas. El artefacto sagrado dejado por el primer Banyu Tenra es el karma. Mira, vamos allá. Como un satélite, lo que flotaba alrededor de Singlou fue lanzado de repente. Con una velocidad similar a la de un misil, lo que había estado cerca de Kirin en el suelo fue volado, seguido por un segundo, un tercer impacto, y así sucesivamente. Ciertamente, tenían un poder destructivo notable, pero enfrentarse a Singlou a 0 distancia era un poco más reconfortante que antes. Más que todo, rompe. Kirin balanceó Fudaraku hacia el Dokoso que se acercaba directamente frente a ella. ¿Qué? Su golpe dividió el Dokoso en dos, y los fragmentos separados levantaron una gran nube de polvo detrás de Kirin, deteniendo su avance. Luego, cortó también el Sankoso y el Gokoso que se acercaban volando. No puedo creer que hayas cortado los artefactos sagrados tan fácilmente. Esto supera mis expectativas. Mi habilidad en artes marciales corporales no es suficiente, pero en combate de armas, no me quedó atrás. Diciendo eso, Singlou miró fijamente a Kirin, quien se preparaba con determinación, con una expresión verdaderamente complacida. Cucu. ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no lo pruebo yo misma? La sonrisa en el rostro de Singlou desapareció, reemplazada por una seriedad profunda. Alégrate. Esto es algo que ni siquiera he mostrado a Helga Lindwall. Es mi as bajo la manga. Una vez más, el espacio alrededor de Singlou se distorsionó, pero esta vez, Singlou metió su propia mano derecha en ese espacio. Después de removerla como si estuviera rebuscando en un cajón por un rato, finalmente retiró su mano, sosteniendo un objeto negro y alargado. Eso es. Quizás no sea muy conocido en estos tiempos. Esto es un tipo de látigo de tipo Koken. Singlou lo agitó descuidadamente hacia Kirin. Su nombre es Uchigami. Inmediatamente después, una enorme, casi inmensurable fuerza invisible descendió sobre Kirin desde arriba, como si intentara aplastarla por completo. Geugu. Kirin levantó Fudaraku para intentar detenerlo, pero era demasiado pesado. No pudo hacer más que resistir con todas sus fuerzas. Al apoyarse con ambas piernas, el escenario se agrietó y se hundió, formando un enorme cráter. Finalmente. Ja. Después de resistir ese golpe como pudo, Singlou se puso de pie en el borde del cráter y miró hacia abajo a Kirin, aplaudiendo lentamente. Has resistido bien. Te felicitaré por eso. No puede ser, es real, pero... Uchigami. Incluso Kirin conoce ese nombre. Es un arma mágica llamada Baobei, que usa Jiansilla en Fengsen Yanji. En Asterisk también hay armas como el armamento puro estelar que llevan nombres inspirados en legendarios equipos de todo el mundo, pero naturalmente, estos nombres solo son prestados como motivos. Sin embargo, quizá, o si es fan Singlou. Por supuesto, me gustaría decir que es real, pero no lo es. Es un artefacto dejado por aquellos que hace mucho tiempo se marcharon al reino de los inmortales, una imitación. Por lo tanto, es de un solo uso y desechable. A pesar de decir eso, Singlou una vez más metió su brazo en otro espacio dimensional. Bien, ¿qué tal? La espada divina de sangre transmutada. Es justo lo que necesito. De allí emergió una espada con una hoja completamente roja, goteando un líquido similar a la sangre. Vamos, esto apenas comienza. No me digas que piensas que esto ya terminó, dijo Kirin mientras se ponía de pie y se calmaba respirando profundamente. Luego, se secó el sudor de la frente y miró a Singlou. Antes de este combate, nunca tuve la sensación de que podría ganarte. Y aún hoy, sigue siendo así. Una evidente decepción se reflejaba en los ojos de Singlou. Sin embargo, me atrevo a decir que no tengo la intención de perder. No es un intento de justificar una derrota. Sin duda, la fuerza de Fan Singlou es formidable y Kirin no está a su nivel, pero eso no significa que esté destinada a perder.
Kirin desenvainó Inamaru de su cintura y se preparó de nuevo con Fudaraku y su segunda espada. Singlou abrió los ojos sorprendida y luego soltó una risa feroz que hizo erizar su cabello. Kukuku. Bien dicho. Es la mejor provocación que he escuchado en siglos. En un instante, Kirin y Singlou se movieron al unísono y chocaron sus espadas. El poder de sus espadas llenó el escenario mientras las hojas se encontraban, envueltas en el frenesí de los espectadores. ¿Un intruso, dices? Cuando Percival Gardner levantó la cabeza, vio a Amahir y Haruka, su superior directo, con una expresión de preocupación en el rostro. El Festival Estelar del Rey Dragón había terminado, y aunque era un momento en que incluso la Fuerza de Seguridad Estelar podía finalmente tomar un respiro en Asterisk, eso no significaba que los disturbios hubieran desaparecido por completo de la ciudad. Aunque aún era un novato, Percival había sido enviado al campo día tras día, y acababa de regresar después de comer hace un momento. Sin embargo, para Percival, estar ocupado significaba no ser molestado por pensamientos superfluos. Sí, un intruso. Es un caso bastante inusual, pero es un menor de edad. Por ahora, lo hemos protegido nosotros. Sin embargo, no tiene identificación ni nada, y no quiere decirnos su nombre ni explicarnos su situación. Actualmente en la Fuerza de Seguridad Estelar, Haruka era considerada una figura de gran capacidad, solo detrás del capitán Helga Lindwall. A pesar de esto, la atmósfera serena y amable que la rodeaba no hacía pensar a simple vista que fuera una guerrera formidable. Por supuesto, aquellos con suficiente experiencia podrían discernir fácilmente su verdadera habilidad, pero Haruka siempre se mostraba natural en cualquier circunstancia. Era un ejemplo claro de lo que significa ser un verdadero experto, dejando claro cómo son los auténticos fuertes. Tranquila y amable, directa y fuerte, era completamente opuesta a él. Sin embargo, tenía un número grabado como un código en su hombro derecho. Esa declaración hizo que Percival se levantara de golpe, derribando involuntariamente la silla. Era el número de identificación que una vez había estado grabado en el hombro derecho de Percival, una prueba de que era propiedad del laboratorio. Entiendo. Me encargaré del interrogatorio. Perfecto. Le informaré al capitán por ti, así que ella te dejará a cargo. Entendido. Normalmente, los números de identificación son eliminados al momento del envío. Y hay solo un caso en el que los objetos bajo custodia del laboratorio salen fuera de sus instalaciones, la eliminación. Percival caminaba rápidamente por los pasillos de la sede de la Fuerza de Seguridad Estelar, mordiéndose fuertemente el interior de la mejilla sin darse cuenta. Después del incidente conocido como la Hora Dorada, Percival se vio obligado a un largo periodo de hospitalización. Su mente, alterada por Bardabaos, necesitaba tiempo para recuperarse, y hasta el día de hoy, a veces experimenta flashbacks de aquellos momentos. Sí, a diferencia de Úrsula Svento, quien fue completamente poseída por Bardabaos, Percival conservaba sus recuerdos de ese tiempo. Recordaba claramente lo que había intentado hacer, lo profundamente pecaminoso que había sido, como si no le permitiera escapar de ello. Los conglomerados integrados logró encubrir el incidente en secreto, se demostró científicamente la fuerte influencia de la interferencia mental, y con la ayuda de Claudia Enfield de la Academia Seidoukan, Percival logró evitar un castigo severo bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esto no significaba que lo que Percival había hecho fuera perdonado. Más que nada, Percival mismo no podía perdonarse a sí mismo. Percival no podía permanecer en Gallardworth y, aunque sus compañeros intentaron persuadirlo para que se quedara, optó por la ruta de la expulsión. En ese momento, quien le extendió una mano amiga fue nada menos que Helga, la capitana de la Fuerza de Seguridad Estelar. Si deseas redimirte, simplemente protege esta ciudad y a su gente. Así fue como, seducido por las palabras de Helga, golpeó las puertas de la Fuerza de Seguridad Estelar y ahora Percival se encuentra aquí. Ahora que lo pienso, probablemente también querían mantener a Helga bajo el paraguas de los conglomerados Integrados para poder supervisarla más fácilmente. Aunque Helga no tenga simpatía por los conglomerados integrados, parece que del lado de los conglomerados integrados la valoran bastante, aunque al mismo tiempo la encuentren molesta. Sin embargo, por mucho que Percival se dedique al trabajo como miembro del equipo de seguridad, aún no puede perdonarse a sí mismo. Quizás nunca llegue ese día. Aunque sea así. Mientras se sumía en esos pensamientos, sin darse cuenta, ambos pies lo llevaron hasta la puerta de la sala de interrogatorios. Cambió su enfoque mental,
tocó la puerta y luego la abrió. Ah. Dentro de la habitación, una niña estaba de pie sin sentarse en ninguna silla. Al ver a Percival, se encogió y retrocedió con temor. Su cabello gris opaco estaba desordenado y su ropa estaba sucia, mostrando de inmediato que la niña no contaba con la protección de nadie. Parecía tener unos 12 o 13 años. Percival sintió una extraña sensación de incomodidad mientras observaba fijamente a la niña. La niña se tensó aún más y se encogió. Esto, pensó que no podía ser verdad, pero no se equivocaba. Sin embargo, eso solo generaba nuevas preguntas. 11573394, Es el número de identificación que tenía cuando estaba allí. La niña abrió los ojos sorprendida y miró fijamente a Percival. ¿Podríamos hablar un poco? Dijo esto mientras indicaba una silla. Aunque vacilante, la niña finalmente se sentó tímidamente. Parecía haberse abierto un poco. ¿Por qué viniste a esta ciudad? Preguntó directamente. No tenía sentido preguntar por su nombre o edad. Lo importante era entender dónde residía su voluntad. Yo ya no era necesaria, me dijeron que no servía para nada más, así que, antes de que me descartaran, me escapé desesperadamente. Su voz temblorosa tartamudeaba, débil y temblorosa. Entonces, no sé dónde exactamente, pero dentro de la ciudad, por casualidad, vi algo sobre él. Festival Estelar del Rey Dragón o algo así, de todos modos, estaba proyectado y brillaba tanto, así que yo también quería estar en un lugar tan brillante, y por eso. Sin darse cuenta, la niña había empezado a hablar con entusiasmo. Ah. Al notarlo, la niña se sonrojó y avergonzada se encogió hacia atrás, bajando la mirada. Ya veo. Entonces, una pregunta más. Percival entrecerró los ojos y habló en voz baja. Estás ocultando tu verdadero poder, ¿verdad? Se notaba como la niña tragaba saliva con fuerza. Pero no había error. Los ojos de Percival eran capaces de desentrañar cualquier falsedad. La niña había estado ocultando su verdadero poder. Probablemente, incluso en este momento, tenía el potencial para igualar a Percival. Después de todo, escapar de ese laboratorio no sería algo que alguien pudiera hacer fácilmente. Y si realmente tenía ese nivel de poder, entonces no tenía sentido que el laboratorio la descartara. Para engañar al personal del laboratorio, al punto de que creyeran que era digna de ser desechada, se necesitaría una gran determinación y habilidad. En otras palabras, la niña había elegido ser desechada por su propia cuenta. ¿Por qué? Hasta ahora, nadie se había dado cuenta. La niña miraba el rostro de Percival con una expresión confundida. ¿Por qué hiciste algo así? Cuando Percival preguntó, la niña bajó la cabeza y respondió en un susurro apenas audible. Es que, tengo miedo de usar tu propio poder. La niña asintió lentamente. Eso era claramente contradictorio. Temía usar su propio poder, pero al mismo tiempo anhelaba estar en el escenario del Festival Estelar, del cual solo había visto una imagen y deseaba estar ahí. Sin embargo, Percival entendió ese sentimiento mejor de lo que hubiera deseado. No todos pueden reconciliar sus emociones y deseos. Hay quienes no pueden elegir uno u otro, ni tampoco desechar ninguno de ellos. Entiendo. Entonces, aquí va la última pregunta. Percival dijo eso y después de un breve momento, continuó. ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? Ante la pregunta, la niña apartó la mirada, pareció intentar decir algo pero se detuvo, luego abrió la boca de nuevo pero sacudió la cabeza. Después de un breve silencio, finalmente levantó la cabeza con determinación. Yo también quiero participar en el Festival Estelar. Con decisión y fuerza, la niña habló. Está bien. Entonces, yo te apoyaré con mi poder. Percival extendió su mano derecha y la niña abrió los ojos sorprendida. Es comprensible. Para la niña, Percival no es más que un guardia con quien acaba de encontrarse y cuyo nombre ni siquiera conoce. Además, Percival no tiene tal autoridad. Aunque haya sido delegado por Haruka, claramente es una acción que va más allá de sus deberes y, dependiendo de las circunstancias, podría no ser suficiente con una reprimenda o una advertencia. Quizás esto sea simplemente un acto de sustitución. Puede que Percival esté intentando redimirse ayudando a esta joven frente a los compañeros que no pudo salvar en el pasado. Aún así, este fue el primer paso que Percival dio por sí mismo. No como el número 11573394 en el laboratorio o como el portador del Santo Grial, ni siquiera como miembro del equipo de seguridad, sino como Percival Gardner, actuando por voluntad propia. La niña observó la mano por un momento y luego, con una apariencia temerosa y vacilante, la tomó suavemente. Una mano pequeña pero cálida.
Percival apretó la mano de la niña y con la mano izquierda manipuló su dispositivo móvil para abrir una ventana espacial. Escapar del laboratorio significaba que la niña no tenía ni siquiera un nombre o nacionalidad reconocible. Si la dejaban así, probablemente la enviarían a alguna instalación y luego sería presa fácil para gente deshonesta. Aunque hay buenas personas en este mundo, la mayoría de los que se aprovechan de niños desamparados son deplorables sin excepción. Para detener eso, se necesitaba un gran poder. No el poder de una persona, sino el poder de una organización. Esto es sorprendente. No esperaba recibir una llamada de Gardner-senpai. Pronto, en la ventana de espacio, apareció Elliot Forster, quien ocupaba el primer puesto en la jerarquía de Gallardworth y era el presidente del consejo estudiantil. No había visto su rostro en mucho tiempo, pero Elliot había crecido considerablemente y se había convertido en un joven adulto maduro. Había crecido en estatura y ahora tenía un porte imponente, siendo el representante destacado de Gallardworth. Mucho tiempo sin vernos, senpai. Al lado de Elliot estaba Noel Mesmer, la novia de Elliot. Percival, al igual que la niña, se preparó mentalmente y se inclinó ante ambos. Lo siento por la interrupción repentina. En realidad, hay algo que realmente quiero pedirles. ¿Podrían prestarme su ayuda? Posteriormente, la joven que eventualmente sería conocida como la bruja del manuscrito vacío, junto con Flora Clem, la espada flor, de la Academia Seidokan, y Fan Xinglo, portadora de Banyu Tenra, de la Academia Hielon, dominarían el Festival Estelar, dando forma a lo que se conocería como la Era de las Tres Doncellas. Pero esa es otra historia. Viejo, para empezar, 3 cervezas. Y también una variedad de encurtidos y tortilla japonesa enrollada en caldo dashi. Bien. El izakaya, Izakaya, lleno de bullicio en un viernes por la noche, estaba prácticamente lleno. Ubicada en la parte trasera de la habitación privada, Saya, ataviada con un traje formal, se sentó cómodamente en el cojín sin siquiera mirar el menú mientras hacía su pedido. A pesar de que normalmente le pedían la identificación debido a su apariencia, este restaurante era familiar y no tenía preocupaciones al respecto. Saya, que no había cambiado mucho en apariencia desde hace 6 años, y no tanto hace 3, siempre parecía ser menor de edad. En las grandes ciudades que sufrieron poco daño por la lluvia de estrellas caídas, todavía hay muchos restaurantes que han estado operando desde el siglo pasado. Kioto, donde los grandes proyectos de reurbanización están restringidos, muestra esta tendencia de manera notable. Aunque, por supuesto, muchos han pasado por renovaciones y reformas varias veces. Aquí está el menú. Pide lo que te guste, generalmente todo es delicioso. Mientras tanto, Camilla, sentada incómodamente frente a Saya, tenía una expresión indescriptible en su rostro. Al igual que Saya, llevaba un traje, pero ahora su cabello estaba más corto que antes. Este fin de semana, en Kioto se celebraba una conferencia internacional sobre ingeniería de meteoritos, y tanto Camilla como Saya estaban asistiendo a ella. Aunque después de graduarse de la Academia Seidokan, Saya no había ingresado a la universidad, optando en su lugar por unirse al departamento de ingeniería de una universidad local en Kioto, donde Camilla y los demás habían viajado específicamente para encontrarse con ella. ¿Qué pasa? No, no es nada, debería haber dicho que tenía algo de qué hablar, ¿verdad? Sí, adelante y cuéntame. ¿Aquí mismo? Camilla miró a su alrededor con una expresión incómoda. ¿Hay algún problema? Ciertamente, este lugar no parece apropiado para discusiones privadas, tu compañera parece estar bastante entretenida, ¿verdad? Cuando Saya miró hacia el lado de Camilla, vio a Ernesta, quien parecía estar muy interesada y curiosa, observando a su alrededor con ojos brillantes. Yay. Siempre quise venir a un lugar así alguna vez. Tatamis. ¿Verdad que son tatamis? ¡Guau! ¡Qué genial! Ernesta también vestía un traje, pero estaba claramente acompañando a Camilla y no asistiendo a la conferencia internacional. Tanto Camilla como Ernesta ya se habían graduado de la Academia Arlequint, y ahora continuaban su investigación en sus propios laboratorios con el respaldo de Frauenlob. Además, este tipo de lugares a menudo son ideales para conversaciones privadas. Es ruidoso y las voces no viajan muy lejos, además de que nadie está realmente escuchando las conversaciones de los demás. Así que es así. Camilla aún parecía dudosa, pero finalmente dejó caer los hombros y relajó su postura, aparentemente resignada. En lugar de eso, Ernesta Cune. Nunca pensé que alguien que se encerraba tanto en su laboratorio terminaría aquí. Desde el incidente de la Hora Dorada, hace 3 años,
Ernesta apenas había aparecido en público. Saya había estado en contacto regular con Camilla, pero hablar directamente con Ernesta después de tanto tiempo era una novedad. Bueno, ya casi alcanzo mi objetivo, así que pensé que sería bueno salir un poco. ¿Es parte de esa estrategia a largo plazo que mencionaste antes? Oh, ¿recuerdas bien, eh? Ernesta tomó un trozo del dashimaki tamago que le habían traído y lo metió en su boca antes de sonreír con satisfacción. En realidad, en la próxima gran conferencia, se discutirá la estandarización normativa de los pseudomorfos autónomos. Oh, pensé que llegaría más tarde. Normativa. Exacto. Desde el incidente de la hora dorada, cada país ha estado avanzando en la regulación de los pseudomorfos, pero hasta ahora no ha sido coherente, ¿verdad? La idea es establecer normas unificadas bajo el liderazgo de los conglomerados integrados. Hubo un incidente de ese tipo. Naturalmente, las regulaciones sobre los pseudomorfos se reforzaron, pero al mismo tiempo la demanda de pseudomorfos no solo no disminuyó, sino que más bien aumentó. La razón es simple: se había difundido ampliamente en todo el mundo que la única forma de contrarrestar a la gen estelar para las personas comunes era usando pseudomorfos. Con ello, la oferta y la demanda, la regulación y la utilización se entrelazan, dando lugar a diversas discordancias. Sin embargo, incluso así, el establecimiento de leyes de estándares mundiales no es algo tan sencillo. Al pensar hasta ese punto, las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente. Ah, ya veo. Por eso usaste la alianza de la rama dorada. Involucraste a los pseudomorfos en un incidente a gran escala para acelerar la discusión de manera forzada. Bueno, ¿qué te parece? Pero sabes, creo que fue un resultado mucho mejor que dejar que los comunes y la gen estelar se odien mutuamente, ¿no crees? El objetivo de la alianza de la rama dorada, que era la marcada separación entre los comunes y la gen estelar, se evitó al detener a Ufilie. Aún así, dado que se reconoció que la hora dorada entre la gente era parte de los actos terroristas bajo la ideología de liberación de la gen estelar, era inevitable que surgieran discordias. La razón por la cual estas fueron mínimas fue porque los pseudomorfos, como los ejecutores, se convirtieron en el principal blanco de críticas. ¿Así que fue un movimiento calculado hasta ese punto? No puede ser. Fue más un resultado de suerte que de casualidad. Si ustedes no hubieran detenido a esos tipos, todo habría sido en vano. Además, si se hubiera generalizado el uso de los pseudomorfos autónomos, tarde o temprano habría ocurrido un incidente similar. Entonces, ¿no es mejor que esto conduzca más rápidamente a la regulación legal? Ernesta se rió a carcajadas con una cerveza en una mano. No me caes bien, pero respeto esa parte de ti sinceramente. Ajá, eso es genial. Pero bueno, siempre he pensado, ¿por qué no te caigo bien a ti? ¿Hice algo malo? Ante esas palabras, Saya dejó bruscamente el vaso que tenía en la mano sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Lo has olvidado? Cuando nos conocimos por primera vez, le diste un beso en la mejilla a Hayato. Ah, eso también ocurrió, ¿verdad? Pero, ¿todavía estás aferrada a algo tan antiguo? En serio, eres persistente. Además, según tengo entendido, ¿no fuiste rechazada por ese espadachín? Entonces, ¿por qué seguir con eso? Al escuchar esas palabras, Saya terminó de un trago la cerveza que le quedaba, luego miró fijamente a Ernesta y habló con voz firme. Oye, viejo, otra ronda. Bien. Luego, se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Aunque digas eso, aún no me he rendido. Hace 3 años en ese día, Saya y sus amigas fueron rechazadas. Sí, no solo Saya, sino también Jules, Kirin, Claudia, Silvia, todas ellas. Lo siento. Pero después de graduarme de la Academia Seidokan, quiero ver por mí mismo cómo son realmente los comunes y la gen estelar. Es frustrante, pero creo que Madies Mesa ha visto y reflexionado sobre mucho más que yo, y actuó en consecuencia. Por eso tengo la responsabilidad de no haberlo negado. Tengo la responsabilidad de demostrar que fue lo correcto. Al menos, no puedo estar satisfecho hasta que lo haga por mí mismo. Por eso. Hayato dijo eso y bajó la cabeza. No sé cuánto tiempo tomará eso, y no puedo involucrarme en algo así. Honestamente, creo que es una tontería, y sigo pensando así incluso ahora. No hay necesidad de hacer algo así. No tiene sentido. Pero al mismo tiempo,
también pienso que es muy propio de Hayato. Por eso nadie ha criticado la respuesta de Hayato, y parece que nadie ha renunciado todavía. Ah, ¿crees que ya es suficiente? En ese momento, Camilla, que hasta entonces había estado calladamente vaciando una cerveza tras otra, intervino. Está bien, ya es hora de abordar el tema principal. Así es. ¿Qué querías decirme? Cuando Saya cambió de tema y presionó así, Camilla carraspeó ligeramente antes de hablar. Ernesta y yo estamos pensando en lanzar un nuevo proyecto en colaboración. Nos encantaría que te unieras a nosotras. ¿Qué tipo de proyecto? Crear artificialmente un agujero, con el propósito de comunicarnos con el otro lado. La respuesta fue tan inesperadamente impactante que incluso Saya quedó atónita. El mismo, gran doctor, ya ha logrado crear artificialmente un agujero. Sin embargo, el método utilizado no es algo que cualquier persona pueda imitar fácilmente. Se necesita otro enfoque. En teoría, sabemos que un agujero puede abrirse mediante la convergencia estable de alta energía durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo que se necesita es, en otras palabras, ¿estás proponiendo crear un arma brillante para perforar el agujero? Cuando Saya dijo eso de antemano, Camilla asintió satisfecha. Así es. Saya cruzó los brazos y reflexionó profundamente por un momento. Suena bien. Más bien, parece interesante, pero... Tengo 2 preguntas. Las responderé. Primero, ¿por qué yo? No soy un genio como ustedes, después de todo. Durante su tiempo en la Academia Seidokan, Saya había ganado cierta atención gracias a las armas brillantes que había creado, pero la mayoría de ellas eran obras de su padre, Soichi, e incluso las que Saya había participado en su creación no eran obra exclusiva suya. Después de todo, seguía siendo solo una estudiante en proceso de aprendizaje. En eso, ella era diferente de Camilla y Ernesta. Permíteme responder a eso. Es cierto que quizás no seas un genio. Sin embargo, eres sin duda un talento excepcional. Y lo que necesitamos esta vez es precisamente ese tipo de talento. Ernesta, con un aire ligeramente ebrio, tomó el relevo de Camilla y habló así. Parece que el alcohol le afecta bastante. Entiendo. Entonces, otra cosa, mencionaste comunicación con el otro lado, pero ¿cómo planean hacer eso? Eso, por supuesto, usando pseudomorfos. Así que era eso después de todo. Con Ernesta diciéndolo, ya lo había esperado. Parece que el contacto con el otro lado implica riesgos significativos para los humanos. Por lo tanto, primero intentaremos la comunicación a través de pseudomorfos. Ya veo, si fuera posible, me gustaría escuchar la experiencia de alguien que realmente haya tenido contacto con el otro lado, pero conseguirlo es bastante difícil. Según lo que sabe Saya, hay 3 personas que han tenido contacto con el otro lado, Ophelia Landlufen, Hilda Jane Rowlands, y además. Está bien. Me uniré a ese proyecto, dijo Saya, y luego vació de un trago su segundo vaso. Secret Caravan. Este peculiar festival de música, que se lleva a cabo sin previo aviso sobre la fecha, lugar o artistas hasta el último momento, se ha convertido en un evento muy popular, con entradas agotadas instantáneamente en cada ocasión debido a la impresionante y completa selección de artistas que presenta. Esta vez se estaba celebrando en el desierto de Australia a lo largo de 3 días, y hoy era el segundo día. Hola. ¿Cómo estás? Wow. Silvia, ¿san? Cuando entré a la tienda que estaba siendo utilizada como vestuario, los miembros de Rusoulke que estaban relajándose adentro se levantaron sorprendidos, como si hubieran visto una aparición. ¿Ve por qué está Silvia, san aquí? ¿Por qué? Pues, soy la invitada secreta del último día. N no lo sabía. Definitivamente tengo que ver el escenario. A juzgar por la expresión atónita de Mirche, parece que el secreto de Secret Caravan se mantiene de manera estricta incluso entre los artistas participantes. Esto es una gran noticia, oye. Tengo que publicarlo en internet de inmediato. No puedes. Si haces eso, no solo los organizadores aquí se enojarán, sino también el director. Tulia sacó su dispositivo móvil, pero Malena, que estaba a su lado, la detuvo apresuradamente. Así es. Estas cosas hay que disfrazarlas bien para que no se descubran, eso tampoco está permitido. Esta vez, Malena le quitó el dispositivo móvil a Mónica con fluidez.
Su lucha solitaria continúa como siempre. Pero, si tu presentación es mañana, ¿por qué has venido hoy aquí? Ufufu, ¿acaso estás espiándonos? Paibi adoptó una pose y, con una voz baja y tranquila, hizo una observación insinuante y fuera de lugar. No, no. Es que ahora ustedes, Rusoulke, son sin duda las número uno en popularidad en Kenvale, ¿no es así? Así que, al menos, debía venir a saludarlas. Silvia hizo una reverencia respetuosa mientras decía esto, y de inmediato los rostros de los miembros de Rusoulke se relajaron y se llenaron de satisfacción. Ese sí, supongo. Aunque no es para tanto. Bueno, que Silvia, San diga eso no se siente nada mal. Mirche y Tulia se frotaron la nariz con el dedo índice, desviando la mirada con timidez. Bueno, es solo que subimos al primer lugar porque Silvia San se graduó. Sin embargo, solo Malena se mantuvo calmada y reflexiva, aunque aún mostraba un ligero rastro de felicidad, lo cual resultaba encantador. De hecho, después de que Silvia y Nate Nefer se graduaron de Kenvale sin continuar en la universidad, la popularidad de Rusoulke se había consolidado firmemente. Aunque Malena había comentado así, el talento de la banda también había crecido constantemente, hasta el punto de que Silvia sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Y además, si la líder pudiera conseguir el primer puesto en la jerarquía. En la última competencia de jerarquía, me derrotaron completamente, qué lamentable, Eso era un acuerdo, no lo digas. Mónica, quien sonreía maliciosamente, y Paibi, quien miraba compasivamente, hicieron que Mirche de repente bajara los hombros con tristeza. Actualmente, la posición número uno en la jerarquía de Kenvale pertenece a Violet Weinberg, conocida como la bruja de los baluartes colapsantes. Entrenada en la montaña Lozan, su dominio es casi absoluto en lo que se conoce como la academia más débil, Kenvale. Están haciendo mucho ruido, Rusoulke. Este lugar no está insonorizado, así que por favor, un poco más de tranquilidad, espera, Silvia. Ara, Chloe también está aquí. Con un semblante disgustado, entró en la tienda Chloe Flackhart, quien había sucedido a Silvia como presidenta del Consejo Estudiantil de Kenvale. Sí, desde hace tiempo me han tratado bien en este evento, así que también me invitaron esta vez. Ya veo. ¿Cómo están Mina-chan y los demás? Bien. Todos están bien. Especialmente Mina, quien está esforzándose mucho en los estudios difíciles para la próxima convocatoria de astronautas, después de que el Instituto de Investigación y Desarrollo Aeroespacial reactivara el proyecto espacial que estaba congelado. Yusui está cuidando de ella, así que creo que estará bien. No es casualidad que los programas de desarrollo espacial, que habían sido cosa del pasado en este país y en todo el mundo, estén reiniciándose. Los conglomerados integrados han obtenido información sobre las propiedades del MENA y sobre la existencia de gigantescos Manadite en el lado oscuro de la Luna desde el incidente Hora Dorada, y han concluido que es necesario ir al espacio en el futuro. Nina me apoya mucho como vicepresidenta, así que gracias a ella puedo estar fuera de la escuela como ahora. Sofía Senpai se ha graduado, así que no nos vemos tan seguido últimamente. Recuerdo que ahora es modelo exclusiva para la marca de Diana Pound, ¿verdad? Está teniendo un éxito fenomenal como nueva modelo. Los estudiantes de Kenvale que están activos en el mundo del entretenimiento suelen seguir perteneciendo a las agencias de la serie WW incluso después de graduarse. Aunque Silvia se ha graduado, sigue dejando la producción y el branding en manos de Petra como antes. Si hablamos de actuaciones destacadas, tú también lo haces, ¿verdad, Silvia? ¿Yo? Chloe cruzó los brazos y entrecerró los ojos ligeramente. Perdona que te lo diga así, pero no esperaba que, después de graduarte de Kenvale, aumentaras aún más tu base de fans. Claro, tu voz es maravillosa. Eres la cima como Idol y cantante. Pero pensaba que lo que sustentaba tu popularidad era tu encanto como estudiante de Asterisk, la bruja de las melodías marciales. Ese análisis probablemente sea correcto. De hecho, Silvia misma también lo reconoce así. Silvia Luneheim era una idol que cantaba y luchaba. Sin embargo, tú te graduaste y has volado más alto como la pura cantante Silvia Luneheim. Realmente admiro eso. No es que haya dejado de luchar. He estado en exhibiciones como el tercer torneo de armas, y subo al escenario, y sigo entrenando también. Pero bueno, creo que he avanzado como cantante gracias a ella, después de todo. Chloe asintió en acuerdo con las palabras de Silvia.
También pienso lo mismo. Las canciones de Úrsula Svento son realmente maravillosas. Y sobre todo, se ajustan perfectamente a tu voz, no a ti como persona. Después del incidente, Hora Dorada, Úrsula fue liberada bajo vigilancia de los conglomerados integrados. Aunque es efectivamente una víctima de Bardabaos, no se puede negar que se encuentra en una posición complicada. Sin embargo, comparado con el caso de Ladislav Bartesik, quien estuvo bajo arresto domiciliario durante mucho tiempo, podría decirse que recibió un tratamiento relativamente indulgente en cierto sentido. Y luego, Úrsula, al salir del sanatorio, dijo esto. No es exactamente como una forma de agradecimiento, pero te dedico mi canción. ¿Podrías aceptarla? Desde entonces, Úrsula comenzó a trabajar como compositora. Cuando Silvia utiliza sus habilidades como bruja, debe cantar canciones que ella misma haya creado. Sin embargo, como artista, Silvia también interpreta canciones compuestas y escritas por profesionales. Sin embargo, en cuanto Silvia comenzó a cantar las canciones compuestas por Úrsula, estas se convirtieron en un éxito mundial sin precedentes. Silvia siente una satisfacción incomparable al cantar las canciones creadas por Úrsula. Las canciones de Úrsula habían capturado el corazón de Silvia de esa manera. Como aquella canción desconocida que escuchó en aquel día lluvioso. Aunque personalmente, me encantaría que Úrsula también cantara sus propias canciones de nuevo, he estado solicitándoselo varias veces, pero Úrsula sigue negándose con la cabeza. Aunque ella no es responsable directamente, parece estar preocupada por las acciones de Bardabaos. Es un hecho innegable que su cuerpo ha perturbado la vida de muchas personas. Por eso, Silvia no ha dicho nada por ahora. Úrsula es fuerte. Seguramente podrá enfrentarlo y superarlo por sí misma. Después de todo, ella es la mentora de Silvia Luneheim, la diva mundial. Ah, por cierto, escuché del director que Silvia, ¿has aceptado la solicitud de Lieseltania? Al ver a Silvia en silencio, Chloe cambió de tema con delicadeza. ¿Es algo inusual, no crees? Que aceptes este tipo de solicitudes. Silvia no suele ser exigente con el trabajo, pero tiende a rechazar solicitudes como presentaciones individuales en ceremonias y eventos. Aunque Petra y otros quieren que acepte este tipo de trabajos lucrativos y prestigiosos, ella se preocupa de que su canción pueda eclipsar al verdadero protagonista del evento. Aún así, esta vez fue especial. No hay otra opción, ¿verdad? Porque, mi rival en el amor se está convirtiendo en reina, así que de verdad tengo que celebrarlo. Seguramente él también vendrá a ese evento. Por eso, Silvia planeaba cantar sin reservas, decidida a brillar en su escenario especial. Después de todo, su rival es Julis Alexia von Riesfeld, quien ha logrado el Gran Slam. ¿Qué podría faltar en una ocasión así?